buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los resultados de la encuesta para mujeres en comunicación 2023. Esta encuesta nos permite conocer sobre la violencia digital con las mujeres comunicadoras. Una encuesta realizada en alianza entre el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, la Universidad para la Paz y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, junto con el Observatorio de la Comunicación Digital de precisamente el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. El trabajo fue realizado fue elaborado esta encuesta por el Colegio de Periodistas y recibió el apoyo de las investigadoras Larisa Tristán Jiménez y las doctoras Larisa Tristán Jiménez y la doctora Janet Martínez Toledo. En la mesa principal nos acompaña la señora Yanancy Noguera Calderón, presidenta del Colper, y de manera virtual se encuentra la doctora Janet Martínez Toledo para la presentación de estos resultados. Iniciamos con la presentación y vamos a escuchar a la doctora Janet Martínez y posteriormente a doña Yanancy. Buenos días a todas y todos, es un gusto saludarles de manera virtual. Quiero comenzar agradeciendo a Yanancy Noguera esta iniciativa, ¿verdad? Y bueno, por su interés permanente en crear alianzas en los espacios en los que ella se desenvuelve como profesional y en este momento desde el Colegio de Periodistas. Bueno, quisiera comenzar si compartimos la presentación, por favor. Yo no la puedo ver. Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, como bien decía el presentador, este es un sondeo que se realizó en el mes de febrero, ¿verdad?, cuya finalidad es conocer acerca de la violencia digital contra las mujeres comunicadoras en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Entonces, queríamos conocer acerca de las experiencias de violencia digital por parte de mujeres comunicadoras en el ejercicio de su profesión. Siguiente, por favor. Ok, queremos, ubicar un poco este estudio. Este estudio se marca en un contexto de análisis sobre violencia digital en el espacio público, fundamentalmente en el uso de las redes sociales, ¿verdad? Y cómo el uso de las redes sociales ha marcado sin número de posibilidades de participación política y profesional de las mujeres en las redes, pero a la vez ha significado una forma de reproducción de estereotipos de género, de violencia simbólica contra las mujeres en este espacio. Acá tenemos un antecedente. Este estudio se inscribe en otros estudios anteriores que tienen que ver con cómo se ejerce la violencia sobre los cuerpos de las mujeres en los posteos de Instagram y Facebook, ¿verdad?, y que impactan su vida cotidiana. Un estudio acerca de la dimensión política de esta violencia contra las mujeres, cómo afecta a las mujeres activistas por los derechos humanos y cómo afecta también a mujeres en el ejercicio político. Y por último, ya un estudio más cercano a este, se realizó en el año, se publicó el año pasado en el SICOM, un estudio acerca de cómo las mujeres experimentan la violencia en la industria audiovisual publicitaria, ¿verdad? Y aquí hay una interconexión muy directa entre la violencia y el ejercicio profesional de la comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, este fue un sondeo realizado con mujeres comunicadoras, promovido en las redes sociales del Colper y que se realizó del 17 de febrero al 1 de marzo, al que respondieron 116 mujeres de diferentes áreas de la comunicación. Adelante. Quisiéramos comenzar entonces por ubicar un poco qué entendemos por violencia contra las mujeres y de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en redes sociales, ¿verdad? En primer lugar, la violencia contra las mujeres son todas estas formas de discriminación, invisibilización, de violencia física en el espacio público y privado que nos ocurren a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad?
que tienen que ver con la vulnerabilización de género, que tiene que ver con las desigualdades, con los roles desiguales asignados a hombres y mujeres. Esta violencia tiene una dimensión expresiva, ¿verdad?, que es la que más vemos, la más, digamos, entre comillas, fácil de ver, ¿verdad?, porque es esta violencia que se ejerce directamente contra el cuerpo de las mujeres, ¿verdad?, implica violencia física en los espacios públicos y domésticos, y implica también el control sobre el acceso a los espacios públicos, ¿verdad? Y una segunda forma de violencia, que es a la que vamos a dedicar más tiempo hoy y que quizás es mucho menos fácil de ver, que es la violencia simbólica y que está constituida por discursos que reproducen estereotipos y desigualdades y que estos discursos son naturalizados. ¿Qué quiere decir naturalizados? Que están presentes en nuestra vida cotidiana, cuando repetimos que los hombres y las mujeres no somos iguales, que las mujeres somos más débiles, que las mujeres no estamos aptas para acceder a ciertos puestos de toma de decisión, que eso es una cuestión de hombres, ¿verdad? Y también cuando se realizan estrategias de invisibilización, ridiculización y minimización de las capacidades y habilidades de las mujeres, pues, para desempeñarse en los espacios públicos, ¿verdad? Aquí se conjuga la idea, dos ideas fundamentales. La primera es que el espacio doméstico es el espacio natural de las mujeres, ¿verdad? Regresen a su casa, regresen a su cocina, son frases que escuchamos mucho las mujeres profesionales. Y la segunda tiene que ver con esos espacios públicos que se nos niegan, ¿verdad? Cuando no aparecemos, digamos, a veces en los medios de comunicación de igual manera que los hombres, ¿verdad? O cuando en redes sociales se nos tilda de vieja loca, o todas estas frases que estoy diciendo fueron recogidas en estudios anteriores, entonces por eso las utilizo, ¿verdad? O estrategias de minimización, como cuando se nos dice que estamos en el puesto porque somos la hija de, la hermana de, la pareja de, la expareja de alguien más, ¿verdad? Entonces estas son formas de violencia que se dan en el discurso, pero que afectan nuestro desempeño y que contribuyen a reproducir la idea de que las mujeres no estamos capacitadas para desarrollar trabajos que cotidianamente hacemos. Adelante, por favor. Entonces, los perfiles profesionales, comenzamos por preguntarle a las encuestadas acerca de sus perfiles profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, ya en datos sociodemográficos, para ir iniciando, respondieron 114 personas, de ellas, 116 personas, de ellas 114 costarricenses, una de España y una de Puerto Rico. Como pueden ver acá, tenemos una alta presencia por provincia, aunque no tuvimos acceso a respuestas desde Limón, lo cual es un llamado de atención, ¿verdad?, para ampliar nuestro trabajo, por lo menos desde los esfuerzos que hacemos desde la universidad. Y bueno, aquí están la organización de las personas encuestadas de un año de nacimiento y adelante, por favor. Y acá tenemos entonces digamos que el nivel de estudios. En la totalidad de las personas que respondieron al sondeo tienen títulos de educación de estudio superior, fundamentalmente, como se puede ver, licenciatura y maestría, son los que más abundaron. Y bueno, se divide básicamente, fundamentalmente, los espacios laborales se dividen entre el sector público, privado y trabajadoras independientes, profesionales independientes, ¿verdad? Hay una pequeña franja de personas que en este momento no estaban, al momento de la encuesta del cuestionario no estaban trabajando, pero un total de 6 personas, ¿verdad? Entonces vemos que hay como una paridad, si se quiere, entre las proporciones de sector privado y público y un número, consideraría yo, interesante de trabajadoras independientes, que es un llamado de atención también para posteriores trabajos con profesionales de la comunicación que hagamos desde la universidad y desde el colegio. Adelante. Ok, de las personas que respondieron al cuestionario, acá pueden ver que un número importante trabaja más de 40 horas, ¿verdad?, seguido por el trabajo de 20 a
a 40 horas, y si lo vemos comparado sector público y privado, ven que pasa, bueno, pues que es muy similar, ¿verdad? Estamos hablando de que las mujeres que trabajan de manera independiente tienden a trabajar entre 20 y 40 horas, sector privado tiende a trabajar más, y sector público de manera muy similar, más de 40 horas a la semana. Es importante señalar que estas horas no incluyen las horas de trabajo doméstico no remunerados, ¿verdad? Que forma parte de los roles de género asignado a las mujeres, ¿verdad? No hicimos en este momento una indagación acerca de la conciliación entre trabajo doméstico y trabajo profesional, pero es un tema sobre el que queremos llamar la atención como parte de los hallazgos, dado que hay otros estudios en comunicación que indican que para las mujeres profesionales este es un elemento clave, ¿verdad? La cantidad de horas de trabajo versus la conciliación entre la vida doméstica y la vida profesional, ¿verdad? Adelante. Ok, aquí sí pasamos ya al uso dentro de estos perfiles profesionales. Le preguntamos a las encuestadas, ¿verdad? A las profesionales, cuál era el uso cotidiano que hacían de las redes sociales. Acá las pueden ver: Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Tumblr y WhatsApp. ¿Cuáles de ellas usaban con fines de uso cotidiano, ¿verdad? Para los elementos de la vida cotidiana, que en el caso de las mujeres tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el cuidado de los demás y las demás personas, según otros estudios de brecha digital de género que hemos realizado, ¿verdad? Entonces acá tenemos, como ustedes pueden ver, la diferencia entre el uso cotidiano y el uso profesional de cada una de estas redes es poca. Estamos hablando de que las mujeres que fueron encuestadas respondieron que hacen un alto uso de las redes sociales con fines profesionales, ¿verdad? Y si a eso le sumamos la cantidad de horas que dedican al trabajo, pues estamos hablando de mujeres que están expuestas a las redes sociales como un espacio de trabajo, y que estamos hablando entonces de que este espacio de trabajo se da en el mundo digital, pero a la vez es entendido este mundo digital como un espacio público, ¿verdad? Un espacio donde circula la información, un espacio donde circulan las opiniones, donde no está la materialidad de la presencialidad, ¿verdad? Y esto trae implicaciones también para el relacionamiento humano. Siguiente, por favor. Ok, ¿en qué incide la violencia digital en el cuerpo de las mujeres? Uno de los elementos de género más clave, más importantes que tiene que ver de las expresiones de violencia contra las mujeres es el tema de la interpelación al cuerpo, ¿verdad? ¿Los hombres experimentan violencia? Sí. ¿Los hombres experimentan violencia en redes sociales? También. La diferencia es que cuando los hombres experimentan violencia en redes sociales, estas ofensas o estas agresiones, ¿verdad? Están mucho más dirigidas a sus ideas, a sus ideologías, ¿verdad? A su profesión, a su ejercicio público. Pero cuando estamos hablando de la violencia que se ejerce contra las mujeres, como ustedes pueden ver, acá hay una marca muy importante que tiene que ver con que las ofensas se reciben por su apariencia física, por viejas, por gordas, ¿verdad? Incluso hay racialización en las ofensas a la hora de hablar de las mujeres. Entonces, la procedencia étnica de las mujeres, su edad, ¿verdad? Su composición física, la forma en la que aparecen en el espacio, son utilizadas como elementos críticos independientemente de la función que realice la mujer. Si es política, si está en el ejercicio de la política, en un puesto de toma de decisión, va dirigida al cuerpo. Si es una activista, si es una profesional de la comunicación, va dirigida al cuerpo, ¿verdad? Entonces, a las mujeres se nos sigue evaluando por nuestra apariencia física independientemente de nuestra función social. El 23.3% señala que se ha recibido
ofensas. De este porcentaje, un 36% son ofensas relacionadas con la violencia física, y lo anterior refleja una tendencia más amplia, según lo cual los ataques contra las mujeres son al cuerpo, literalmente, pues se presupone que uno de los valores de las mujeres es su apariencia. Entonces, es importante decir que cuando se usan estas ofensas, se usan para deslegitimar un discurso, ¿verdad? Entonces, no se hace en el vacío. Las mujeres intervienen en el espacio público, las mujeres opinan, las mujeres colocan un post, ¿verdad? Las mujeres en el ejercicio periodístico viven esto, digamos que cotidianamente, porque colocan sus nombres en las notas que publican, ¿verdad? Y esto lleva a comentarios de deslegitimación o comentarios de reconocimiento del valor de lo que las mujeres dicen, pero esto va dirigido de manera importante hacia su cuerpo. Adelante. Ok, entonces, me disculpo porque en la filmina anterior dije mal el número. ¿Te puedes devolver, por favor? Dije mal el dato, perdón. Que el 76.7% de las mujeres participantes aduce que no ha recibido ofensas, ¿ok? Y el 23% sí. La identifica y la nombra como violencia, que tiene que estar en el espacio de las ofensas y las agresiones. Adelante, perdón. Ok, aquí tenemos pues los datos y la frecuencia, ¿verdad?, con la que las mujeres identifican haber sido violentadas, ¿verdad? Adelante, por favor. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos contenidos? ¿A qué se refieren estos contenidos? ¿Cuáles son los temas de estas ofensas, verdad? El primero tiene que ver en la relación con el medio de comunicación, y yo creo que sería importante leer esto en el contexto mediático en que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y cómo esto interfiere en el ejercicio profesional de hombres y mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres reconocen que en este momento este tipo de violencia se expresa contra hombres y mujeres. Nosotras también lo reconocemos, nada más queremos resaltar que cuando es a las mujeres se expresa de manera diferenciada. Vean qué interesante, la segunda forma de ofensa se relaciona con la falta de conocimiento, ¿verdad? Como que no están preparadas, que no tienen los atestados para estar en su puesto. Cuando ustedes vieron que al inicio mostramos los perfiles profesionales, estamos hablando de mujeres con altos niveles de instrucción y de profesionalización, ¿verdad? El tercero tiene que ver con la ética profesional y personal, y esto tiene mucho que ver ¿verdad?, con esta demanda al ejercicio de la comunicación, a la ética en el ejercicio de la comunicación contra su integridad. Acá ven que hay ofensas vinculadas con la edad. Es súper interesante porque acá las ofensas, según otros estudios, están vinculadas a dos elementos, ¿no? Con las que es relativas a la edad. Una, o estás muy joven, entonces no tienes experiencia, no conoces de qué estás hablando, y otra, pues eres una mujer, digamos, ya no tan joven, ¿verdad? Y entonces acá empiezan los apelativos, ¿verdad? Relativos a la edad, ¿verdad? Crítica al espacio laboral que representa, y hay uno, que es este que pueden ver en la nube de palabras, que es el de salud, se relaciona directamente con salud mental, ¿verdad? Entonces, que este es otro elemento, digamos, reiterativo cuando las mujeres que están presentes en el espacio público digital te comentan. Es muy reiterativo que se diga que, bueno, es que nos tratan de locas, nos dicen viejas locas, ¿verdad? Entonces, digamos que esto no es nada nuevo, es un histórico, ¿verdad? Dudar o poner en duda la sanidad mental de las mujeres cuando están ocupando espacios públicos, cuando están opinando o cuando están construyendo, ¿verdad?, opinión como actoras claves en la sociedad. Adelante, por favor. Ok, acá tenemos, ¿verdad?, que, como les decíamos en un principio, más del 70% no considera haber experimentado violencia. Acá lo pueden ver, pero las que sí lo consideran, ¿verdad?, que son el
23% sí reconocen que han recibido amenazas contra su integridad física y amenazas de violación o agresión sexual. Este es un elemento que se da de manera general cuando se expresa violencia contra las mujeres, porque entendamos que la violencia física, sobre todo la violación o la agresión sexual, han sido históricamente formas de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Formas para infundir miedo, ¿verdad? En el plano simbólico, en el plano físico, evidentemente, tienen una función, ¿verdad?, de hacer daño directamente al cuerpo de las mujeres, pero en el plano, digamos, de una discusión, en el plano de un mensaje de texto, como una amenaza en el espacio digital, tiene mucho esta dimensión del disciplinamiento de las mujeres, ¿verdad? Que en el espacio público no digital se da como cuando las mujeres no transitamos por ciertos espacios, ¿verdad?, porque tenemos miedo, cuando nos salimos a la calle, cuando no nos ponemos cierta ropa, ¿verdad?, para no llamar la atención. Digamos que esto también sucede en los espacios digitales y que también sucede, digamos, aunque uno pensaría que no, también sucede en los espacios profesionales, ¿verdad? Es una forma de acallar, ¿verdad?, de mitigar el valor de las palabras de las mujeres. Como yo les decía, ellas también reconocen formas de amenazas y formas de violencia que van dirigidas a ellas, pero afectan a otras personas, ¿verdad? Y fundamentalmente a colegas y a la familia, ¿verdad? Cuando se reciben amenazas, se hacen contra la familia, ¿verdad?, contra los hijos y las hijas. Entonces también aquí hay otra forma de disciplinamiento, ¿verdad?, que es contra terceros, que tiene mucho que ver con el valor que las mujeres otorgan a sus entornos familiares. Adelante, por favor. Ok, cuando les preguntamos si habían hecho uso de imágenes fotográficas de ellas para, ¿verdad?, de manera para ofender o para amenazar, ¿verdad? Tenemos acá que aparecen estos elementos de violencia simbólica que habíamos hablado antes. Se construyen memes, ¿verdad? Se aduce que se han construido memes, ¿verdad? Se les han hecho imitaciones en programas de radio y se han subido fotografías de ellas para identificarlas, ¿verdad? Entonces, a veces cuando en primera instancia no son una figura reconocible socialmente, pues circulan fotos de ellas con la finalidad de reconocerlas, ¿verdad?, y hacerlas blancos, entonces, de críticas, ¿verdad?, y de contenidos ofensivos. En este sentido, yo quiero destacar que existe una similitud entre el uso de imágenes de mujeres profesionales de la comunicación y el uso de imagen de mujeres en el ejercicio de la política, ¿verdad? Estamos hablando de profesionales altamente públicas, entonces, digamos, yo quería hacer como esa línea transversal de estas formas de violencia. Adelante, por favor. Ok, ahora teníamos una batería de preguntas que tenía que ver con cómo las mujeres las profesionales solucionan digamos que estas expresiones, actúan frente a estas expresiones de violencia. Como ustedes pueden ver, lo que más se da es se ignora el comentario, ¿verdad? Digamos que si tuviéramos que hacer una correlación con el espacio, digamos, público como la calle, ¿verdad? En el mundo de la presencialidad creo que nos pasa mucho eso también, ¿verdad? O sea, como seguimos adelante, ignoramos el comentario, y acá tenemos también mucho de comprender por qué las mujeres nos dicen, no, yo no he experimentado violencia, pero después sí nos dicen, no, yo ignoro el comentario. Entonces, si hacemos un análisis correlacional, acá podemos ver que muchas veces las mujeres tomamos la decisión activa de no reconocer esa violencia por el impacto que tendría en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, el segundo es bloquear la cuenta, ¿verdad? Tercero, revisar atestados de la cuenta, y en mucha menor cuantía, realmente fueron muy pocas,
responder a la persona usuaria y establecer un canal de, ojalá de diálogo, aunque no necesariamente, pero sí interpelar directamente a la persona, digamos, que agrede de alguna manera, ¿verdad? Digamos que en términos de otras investigaciones, para nosotras esto es como una postura mucho más pedagógica, pero que necesariamente no tendría por qué tocarnos a las mujeres de manera individual esto, ¿verdad? Sino que deberíamos estar amparadas en otras formas de educación e información de la ciudadanía en general y de las mujeres profesionales en particular. Adelante, por favor. Bueno, acá como pueden ver, el efecto, ¿verdad?, de la violencia sí ha implicado que las mujeres apliquen autocensura, ¿verdad? Aquí tenemos que alrededor de unas 37 dijeron que sí, ¿verdad? Que digamos que de alguna manera ha afectado su trabajo, ¿verdad?, cotidiano y la manera en la que se exponen en las redes sociales. Adelante. Y aquí, bueno, viene la siguiente batería de preguntas, que es un poco un llamado, ¿verdad?, hacia las instituciones formadoras de profesionales de la comunicación, ya sea, ¿verdad?, en títulos técnicos como profesionales. ¿Ha recibido capacitaciones sobre seguridad digital en los últimos 6 meses? Acá pueden ver que alrededor de unas 90 personas dicen que no, ¿verdad? Y otras dicen que sí. Las que dicen que sí generalmente está vinculada con espacios de comunicación que por las respuestas podemos asumir que no son periodísticos, ¿verdad?, sino que es que trabajan en un banco, trabajan en una empresa, ¿verdad?, y entonces ya sí han recibido charlas o capacitaciones técnicas en materia de ciberseguridad, pero digamos que no es el común denominador, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mujeres que tienen una alta presencia en las redes sociales, ¿verdad?, una buena cantidad de horas dedicadas a este trabajo de manejo de redes sociales, y que no necesariamente están teniendo, digamos, un apoyo en la capacitación en aspectos de ciberseguridad fundamentalmente. Adelante, por favor. Ok, ya para ir cerrando, sistematizamos los hallazgos, ¿verdad? Estamos hablando de profesionales, ¿verdad?, que tienen niveles de estudios en el campo de la comunicación, sus diferentes manifestaciones, ¿verdad?, que tienen horarios de trabajo, altos horarios de trabajo, ¿verdad?, más de medio tiempo, digamos que es lo que prevalece, ¿verdad? El trabajo independiente juega un papel importante en estos sectores en los que trabajan las mujeres, y tienen un uso intensivo de las redes sociales con fines profesionales, ¿verdad? Y es importante decir que sí tienen conocimientos de cómo manejar redes sociales, ¿verdad?, desde la comunicación y en su trabajo cotidiano. En su relación con las redes sociales y la violencia, la violencia digital se expresa más en reproducción de estereotipos que en violencia expresiva o en amenazas, como habíamos visto, directamente contra su cuerpo, pero que tiene mucho que ver, ¿verdad?, como habíamos hablado, con la falta de conocimiento, con que están supeditadas a un otro masculino, ¿verdad?, que puede ser el patrón, que puede ser, ¿verdad?, quien las contrata. El vínculo con un medio es fuente de violencia, ¿verdad?, que, como les decíamos anteriormente, es importante leerlo en el contexto en el que vivimos actualmente, y a pesar de altos niveles de formación y experiencia laboral, se ponen en duda sus conocimientos. Y bueno, anterior. ¿Y cuáles herramientas usan para superar la violencia digital en el ejercicio profesional? Bueno, pues acciones individuales, porque hay poca capacitación, entonces es muy intuitivo y básico, podríamos decir, y esto nos hace un llamado hacia la necesidad de formación en comunicación digital mucho más fuerte desde momentos tempranos de la formación en comunicación. Adelante. Y bueno, desde el Centro de Investigación en Comunicación, muy en diálogo, ¿verdad?, con el mercado laboral, con las empresas, y ojalá, ¿verdad?, en diálogo con los empleadores y las empleadoras, y en diálogo con el COLPER, vemos cuatro acciones a futuro, ¿verdad?
la importancia de fortalecer la formación técnica y profesional en el trabajo en comunicación digital, elementos de seguridad, ¿verdad? Manejo de redes sociales en forma segura, la articulación academia, empresa, sociedad, ¿verdad? Para generar estos espacios de discusión, de formación, de capacitación, generar o visibilizar las políticas de seguridad digital como política del sector público y privado, ¿verdad? Aplicado al uso de las redes sociales. Me parece que necesitamos más de estas políticas de no violencia en los espacios digitales. Y discusión pública en materia de violencia digital contra las mujeres y de violencia contra las mujeres en general. Como vemos, la violencia digital no se da en el vacío, en el espacio digital se reproducen otras formas de violencia que forman parte de nuestra vida cotidiana y que probablemente también se expresan en nuestros espacios laborales. Por tanto, necesitamos como sociedad tener una mayor discusión sobre el tema. Muy bien. Y hasta aquí yo lo dejaría, creo que quedan las agradecemos a recomendaciones de la señora Janet Martínez Toledo, investigadora de SICOM, del Observatorio de la Comunicación Digital del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Recordamos que las investigadoras fueron precisamente quienes analizaron estos datos, la doctora Janet Martínez Toledo y la doctora Larisa Tristán Jiménez. Una parte importante son las acciones que se van a tomar a partir de estos datos que se recolectaron. Para eso tenemos en la mesa principal a Yanancy Noguera Calderón, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Yanancy. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por la presentación. Tanto Janet como Larisa han tenido o tienen una experiencia muy vasta en el análisis de este tema, de cómo las mujeres que son cómo las mujeres que tienen una participación activa, por ejemplo, en la función pública y también ahora en este caso como mujeres comunicadoras, se ven expuestas a esta violencia digital. Para el colegio era muy importante tener una primera medición específica de mujeres comunicadoras, la tenemos aquí y eso se une pues a todos los estudios que el SICOM ha realizado sobre este tema. Así que una de las intenciones que tenemos, gracias al apoyo de SICOM, es mantener con regularidad esta medición. En este caso lo estamos haciendo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras porque nos parece fundamental que pongamos en la mesa de discusión esta realidad. Y la realidad nos dice que hay violencia digital hacia las mujeres comunicadoras y que una parte de esa violencia obedece por el lugar de trabajo en el cual ellas se desarrollan, su trabajo profesional, y también que hay expresiones de violencia que incluso llegan hasta amenazas de violencia física y de violencia sexual. De manera que estas son alertas importantes para la atención de parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación por ser su responsabilidad a nivel legal. Así que una de las primeras acciones que nosotros pues vamos a ejecutar desde el colegio es procurar atender cualquier forma de censura o autocensura que se genere por la violencia digital. Tener una actitud proactiva con actores que se ven relacionados con esto, por ejemplo, las sedes de trabajo de muchas de estas mujeres, participar conjuntamente con esas organizaciones y esas empresas para lograr defender la diversidad de opiniones de estas profesionales y que no exista ningún tipo de mecanismo o forma de autocensura que puedan sentir estas personas a la hora de ejercer su trabajo. Entonces, la lucha contra censura y autocensura es una de las labores más importantes. Lo otro que es muy importante, y eso lo hemos visto y lo vimos recientemente con la campaña que desarrollamos contra la desinformación, específicamente la actuación de los troles y la forma en que los troles generan un ataque continuo hacia personas y hacia organizaciones, es generar una red de mujeres para que cada vez que existan este tipo de ataques, esta red tenga una actuación muy proactiva en defensa de las opiniones de mujeres comunicadoras. A ver, no se trata de una red para generar comunicaciones u opiniones unificadas. El debate es importante. Lo que no podemos tolerar es que la desinformación, a través de la figura de los troles y los bots,
se preste para esta violencia digital específicamente hacia las mujeres, y creemos que en un esfuerzo de sororidad las propias mujeres comunicadoras debemos participar de una red de apoyo entre nosotras. El tercer elemento es procurar, obviamente, que esto siga siendo un tema de debate nacional y un tema de política pública. Estamos claros que es complejo, que hay cosas que se están desarrollando en otros países, y nuestro objetivo es tener un ojo muy abierto para las experiencias que se estén desarrollando en otros países, por ejemplo, en este momento en la Unión Europea, y tratar de generar aprendizajes y experiencias que podamos implementar en Costa Rica e impulsar a través de acción de política pública. Y también queremos mantener este pulso, ¿verdad? Queremos seguir trabajando con el SICOM y con otras contrapartes, como lo fue también la Universidad para la Paz, para que entre todos podamos identificar, entender y actuar en defensa de las mujeres comunicadoras que en razón de su trabajo se ven expuestas a las redes sociales, deben seguir expuestas a las redes sociales, deben seguir influyendo con su trabajo de calidad en las redes sociales, y tienen que sentirse protegidas frente a esa realidad. De manera que eso es parte de la actuación que el colegio va a tener. Agradecemos muchísimo el apoyo del SICOM en este estudio, y esperamos seguir adelante con estas acciones de medición, con apoyo del SICOM de la Universidad de Costa Rica y otras organizaciones. Muchas gracias. Recordarles que el documento con el estudio se puede obtener a través del enlace que les hicimos llegar en el comunicado de prensa. Tenemos 3 preguntas que nos envía la colega Paula Ruiz de El Observador. Sí. La primera, ella consulta si es posible ampliar sobre el tipo de amenazas de la integridad física y de violación reportadas por comunicadoras según el estudio. Janet. Exactamente, doña Janet. Detallar, sino que están agrupadas en digamos que, amenazas a la integridad física de las mujeres, las de acoso y violación moral. Estas sí están tipificadas, digamos que es cuando reciben una amenaza directa de violación. Es importante decir que si bien nosotras no les pedimos que nos dijeran directamente o tomaran un screenshot o nada por el estilo, que ellas las categorizaron partiendo fundamentalmente de la experiencia de las mujeres, sí es importante decir que es común que eso suceda, ¿verdad? Como vamos a buscarte para violarte, o dónde vives, o le falta, ¿verdad? Le falta sexo, o le falta, ¿verdad? Entonces digamos que hay son expresiones que nosotros no les dijimos por el tema de respeto y de no revictimizar a las mujeres, porque esa no es la idea, que repitieran exactamente las frases, pero sí estamos hablando de tipo, digamos que en la práctica son tipo de expresiones como te vamos a ir a buscar a tu casa, ¿verdad? Sabemos dónde vives, sabemos quién eres, ¿verdad? Y amenazas de este tipo que se expresan en los comentarios, fundamentalmente en los comentarios públicos, según investigaciones que hemos hecho, pero que a veces también se pasan a los mensajes privados de las mujeres. Las otras 2 consultas de la colega me parece que van en la misma línea, entonces las voy a exponer las 2 para que tal vez doña Janet nos pueda dar respuesta. Nos consulta igual Paula Ruiz si se logró identificar el periodo en que recibieron estas amenazas. Ella dice, por ejemplo, entre 2018 y 2022. Y la otra consulta es que si lograron determinar si la violencia hacia las comunicadoras aumentó en un periodo específico. Bueno, como bien decía Yanancy Noguera, este es el primer estudio de este tipo que hacemos, entonces me imagino que el próximo año o el siguiente podemos decirles si hay un aumento o una disminución, ¿verdad? Entonces, digamos que yo conozca, no hay datos previos a esta investigación, no sé si Yanancy conoce alguno si quiere compartirlo. No, precisamente por eso queríamos que este fuera el primer estudio en esta temática. Para Paula, las preguntas que se hicieron específicamente son: ¿ha recibido alguna amenaza a su integridad física en redes sociales como consecuencia de su ejercicio profesional? ¿Ha recibido alguna amenaza de violación o agresión sexual en redes sociales como consecuencia de su ejercicio profesional? ¿Ha recibido ofensas en redes sociales que afecten a otras personas? ¿Ha recibido alguna amenaza a la integridad física en redes sociales que afecten a otras personas? Entonces fueron preguntas directas relacionadas con violencia física y con violencia sexual, y las respuestas están relacionadas con eso directamente.
volvemos un poco a decir, aquí no es, a ver, nosotros no podemos decir que un 20% es poco o es mucho. Un 20% es mucho, siempre va a ser mucho. Un 1% siempre va a ser mucho. No debe haber ningún tipo de violencia se manifiesta hacia ninguna mujer comunicadora, hacia ninguna persona. Entonces, el señalamiento de algunas personas de la encuesta de que sí han recibido amenazas de violencia física y violencia sexual, amenazas, es de rigor, o sea, es de seriedad y es algo que es muy importante que sigamos midiendo y detallando a futuro, porque lo que debemos tener claro es que esto no es tolerable y en el momento en que una sola persona experimente eso, es un tema de preocupación como si fueran 10,000. No podemos aceptar ese tipo de violencia y esto es lo que nos dice este primer estudio. Correcto. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Este es un ejercicio que tiene toda la intención de seguirse realizando. Esta es una primera muestra y tiene toda la importancia del caso. Cualquier consulta adicional que tengan pueden enviarla al correo prensa@colper.or.cr y se les atenderá las consultas que tengan relacionadas a esta encuesta. Agradecer finalmente a la Universidad para la Paz, al Observatorio de la Comunicación Digital del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, a sus investigadoras, la doctora Janet Martínez Toledo y la doctora Larisa Tristán Jiménez, y por supuesto a la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Yanancy Noguera. Que tengan muy buen día.